crecimiento del cultivo y por lo tanto también influye un mayor este, em, este, mm, positivo, pero siempre y cuando, ¿sí? Eh, también hay que tener un cuidado porque yo no puedo pues aplicar un quintal de fertilizante a una mata porque dosis muy altas también existe una evidencia que puede afectar rendimientos decrecientes o pérdidas por una mala distribución de fertilizante. Entonces, ¿alguno de ustedes tendrá un pedacito de grama en su casa y alguna vez le han echado urea? Si han escuchado el nombre de urea, ¿no? Sí, licenciado. eh, yo me pasó de niño que mi papá me llevó a abonar, ¿verdad? Y le eché Ujú. bastante de más. Y en vez de que se pusiera verde, se pusieron amarillas. Sí, ves, porque se pasó de una cantidad necesaria para la grama, ¿no? Para una planta. Entonces, siempre y cuando esté en las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, hay una serie, dependiendo del tipo de cultivo y el tamaño de la planta, esa es la cantidad que se estima de fertilizante que se le debe aplicar a a la planta. Entonces, siempre hay que tener cuidado con los extremos. Entonces, siempre tiene que existir o si esa cantidad de fertilizante sobrepasa, ahí es donde se pierde la relación de, de lineal entre el cultivo. Entonces, en la grama, si ustedes no me creen, sí, la urea es un fertilizante que se utiliza para mantener verde la grama, pero tiene que ser en dosis moderadas, ¿no? Entonces, si usted incrementa tiene que medir la superficie y hacer una medición, pero si se pasa de una cantidad, ¿sí? En vez de que se le ponga amarilla, efectivamente, como dijo el compañero, lo que va a suceder es que la grama se va a poner amarilla porque se pasó, se excedió de la cantidad de fertilizante y eso lo que hizo fue que eh, quemara la planta, ¿no? Entonces, esa es la parte del análisis, ¿sí? Entonces, acá lo que uno hay acá es un paper del año 2017, ¿sí? Entonces se dice, pues hay un paper en el cual dice que cuáles son los efectos de la fertilización en una producción de acuerdo a la capacidad de nutrientes bajo diferentes sistemas de producción. Entonces la evidencia es esa, ¿no? Entonces eh, uno lo observa con una diversidad de cultivos, digamos, ¿sí? Entonces, si alguna vez han ido acá por el altiplano, ¿sí? De igual manera, usted ve pues el tamaño, digamos, de algunas hortalizas. También está en función de esa cantidad de fertilizante, pero obviamente también influye pues las condiciones naturales de ese suelo, ¿no? Porque hay unos suelos que tienen una mayor vocación agrícola y implica un mayor rendimiento. Por eso es lo que uno tendría que tener un poco de cuidado, ¿sí? Entonces, lógicamente ahorita pues está la época de siembra de maíz y frijol, ¿sí? Y si fuéramos un país desarrollado, pues tendríamos cuánta cantidad de fertilizantes se utiliza por cada una de esas hectáreas, pero como no las tenemos. Entonces, está claro. Entonces, siempre recuerde que en todo planteamiento vamos a ir a buscar una teoría. Entonces, la primera parte es la formulación del modelo matemático. Entonces, el modelo matemático sería Y en función de F en función de X. Para este caso que estamos hablando de la producción y el fertilizante, ¿cuál creen que es Y y cuál es y qué es X? ¿Qué sería la cantidad de fertilizante? Mm,
¿Estás seguro? Bueno, yo entiendo que Y sería, o sea, la cantidad de fertilizante que tengo que utilizar en función de la planta, o lo estoy analizando al revés. El- Creo que Y es el a ver, cultivo espérese, espérese, utilizado. espérese. Vamos acá. Estamos hablando acá de el rendimiento en función del fertilizante. Ah, Entonces, entonces, qué contrario. es Y y qué es X? Entonces Y sería el rendimiento y X sería el fertilizante. X sería el fertilizante. Ujú, muy bien, entonces esa en esa parte. Y el modelo econométrico sería este. Entonces ahora yo le tengo una pregunta. ¿Qué para este tipo de, o para este ejemplo, qué es ese UI en términos de este ejemplo de rendimiento y de fertilizante? ¿Alguien recuerda qué es el término de error aleatorio? Sería el error. Sí, es el error, ujú, pero el error en términos de este ejemplo de rendimiento y de fertilizante, ¿qué es? Podría ser, por ejemplo, el clima, el estado del suelo, qué tantos nutrientes tiene, todos aquellos factores que no tomamos en Eso cuenta en el es. modelo. Ujú, efectivamente, son todos aquellos elementos que influyen sobre el rendimiento, pero que la cantidad de fertilizante no logra explicar. Y efectivamente, como lo mencionó el compañero, está el clima, está el tipo de suelo, también puede ser el cultivo. Entonces, eso es lo que explica. Entonces, en toda esa formulación del modelo siempre vamos a tener ese elemento. Entonces, acá tenemos la constante. Entonces, escuche bien la pregunta. ¿Sí? No estoy, lo que le voy a preguntar es, ¿cuál es el uso o por qué yo utilizo esta constante en este modelo? ¿Por qué utilizo la constante en un modelo para explicar, para medir, para analizar el rendimiento de un cultivo? No sé, beta sub cero creo que representaría el crecimiento de los cultivos sin el uso de ningún fertilizante, ¿no? No, fíjese, pues, y yo estoy preguntando cuál es el uso. Lo que usted me acaba de decir es la interpretación. Pero ¿por qué yo utilizo una constante en un modelo? Esa es la pregunta, no cuál es la interpretación. Si la pregunta hubiera sido la interpretación, su respuesta es correcta. Pero Sería el punto de partida para iniciar nuestro análisis. casi, pero no. Si no recuerdo, estoy mal, es porque es el rendimiento esperado cuando las demás variables van a ser igual a cero. Entonces, siempre tenemos que tener un valor constante si no estoy mal. No, o sea, lo que usted está diciendo sería la respuesta correcta si cuál es la interpretación de la constante. Pero la pregunta es, ¿por qué utilizo una constante en un modelo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos aquí a que nadie quiere.
que son técnicas, que son razones teóricas y estadísticas. A ver, Brandon, Sí, licenciado. ¿qué cree usted? A ver, se usan constante para tener un punto de partida, para no calcular así en el aire, digo yo. No. Claudia, Angélica. Yo también pensaría que es para iniciar un punto de partida, porque nos está diciendo que el nivel esperado de Y cuando X vale 0. No. Ariana. Buenas noches, licenciado. Yo consideraría que es, ya que en este caso estamos hablando de cómo los cultivos reaccionan ante cierta cantidad de fertilizantes, obviamente entre mejor es la medida de fertilizante que se le pone, es un cultivo más óptimo. Pero no quiere decir que si no se coloca fertilizante y uno cultiva, no va a tener nada, ¿verdad? No. Fátima. ¿No será que es para ver la variación con respecto al resultado LIC? No. Lick, tal vez porque es el supuesto en el que se basa el modelo y pues debe permanecer constante para que No. tengamos un poquito de control sobre él, ¿no? Por ahí va la cosa, Ludwig, pero no es específicamente eso. La pregunta es ¿por qué utilizo una constante? Lo que ustedes me han dicho es si yo les estuviera preguntando cuál es la interpretación, pero eso no es lo que estamos preguntando. José Román. Está viendo el partido de Argentina, José. Anda viendo la repetición. Sí, quizás. Adiós. Josué Emanuel. No le escuchamos. No, Josué. Catherine Castellanos. También está en el partido de Argentina. De Inglaterra, quizás. Kevin. El de Cabo Verde, Argentina. Está bien. María Fernanda. Buenas tardes, Lick. Pues para mí sería por lo mismo de que representa el efecto de los factores que no fueron incluidos en el modelo. No, ese es el error. Bueno. Marta Edward. Buenas noches, Lick. Yo considero que es para tener un resultado más certero porque si van a variar las otras, la cantidad de fertilizante en este caso y la cantidad del error, pues ya se tendría como que una conclusión más sólida al momento de basarnos, pues tomando en cuenta las otras opiniones del punto de partida de la constante.
Más o menos. Vale, pues, lo que Marta Edward nos ha dicho, pues es sido lo mejor. O sea, palabras más, palabras menos. Lo que ella dijo fue esto. Sí. Bueno, pues, entonces aquí es donde empiezan a aparecer los problemas ya con ustedes. Que no hay dudas si yo no pregunto. Cuando yo pregunto es donde empiezan a aparecer las dudas. Entonces, mire, pues, fíjese, la pregunta es ¿por qué se utiliza la constante en un modelo de regresión? Y la respuesta es para lograr un mejor ajuste en la ecuación de la recta. ¿Por qué? Imagínese estos puntos de color naranja que están acá, ¿sí? Si yo no utilizo una constante, lo que va a hacer el método de mínimos cuadrados es trazar una línea de 45 grados y lo voy a partir acá. Entonces, de acuerdo a esta distribución de los datos o esta nube de puntos que uno tiene, suponga estas dos ecuaciones de la recta, la verde y la naranja. ¿Cuál de las dos creen ustedes que tiene un mejor ajuste en esa distribución de los datos? A ver, La verde. A ver, y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta entonces? Que para que se tiene una constante para tener un mejor ajuste de los datos. De modelo, esa es la constante. ¿Y cómo puedo medir yo el ajuste de un modelo? ¿O cómo veo yo el ajuste de un modelo? Es a través del coeficiente de determinación. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si un modelo tiene un mejor ajuste con constante o sin constante? Va a ser a través del coeficiente de determinación. Ahora sí, si yo le hubiera preguntado cuál es la interpretación del beta, no de la constante, ahí sus respuestas sí estaban bien, pero uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque la constante no siempre, como usted ya sabe, que se utiliza para lograr un mejor ajuste de la ecuación de la recta, quiere decir que en algunos casos vamos a tener que tener cuidado con la interpretación de la constante. ¿Por qué? Imagínese que para este ejemplo, ¿sí? La constante fuera de menos 0,50. ¿Ustedes creen que hay rendimientos negativos, no? En una superficie o en un cultivo, que por ejemplo, supongamos una manzana de maíz, que una manzana de maíz tenga un rendimiento negativo de menos 55 kilogramos. No, es físicamente imposible. No hay Eso. no hay rendimientos, o hay rendimientos mínimos, pero no, negativos no hay. En el rendimiento no hay, entonces por eso es que uno tiene que tener siempre cuidado a la hora de la interpretación de la constante, porque como se utiliza para lograr un mejor ajuste a la distribución de los datos que yo tengo, en algunos casos la lógica económica o la teoría no permite dar esa interpretación, porque si uno lo ve desde el punto de vista matemático, es correcto lo que usted dije, sería cuál sería el valor de Y en la medida de que X toma el valor de cero, pero si estuviéramos hablando de rendimientos, como bien lo dijo el compañero, en el mejor de los casos sería un rendimiento bajo. Disculpe, está hablando. Esperemos que se vuelva a conectar. Sería un rendimiento bajo, más no negativo, o en el peor de los casos sería un rendimiento igual a cero. Entonces, por eso es que tiene que tener uno un poco de cuidado en ese sentido, ¿sí?
Entonces, ahora sí estamos claros. Bueno, y entonces en toda formulación del modelo siempre voy a tener esa parte y debo explicar, ¿sí? Entonces voy a hacer la notación de Y es igual a rendimiento, X es rendimiento aplicado. ¿Cuál es la unidad de medida acá? Es kilogramo por hectárea. Y entonces, como bien lo dijeron ustedes, ¿sí? O la constante sería, ¿sí? ¿Cuál sería el rendimiento esperado sin que se aplicara un fertilizante a ese suelo? Y que correspondería principalmente a cuestiones de, pues, naturaleza del suelo. Y la constante lo que me diría es cuánto, cuál sería el cambio promedio en el rendimiento en la medida que yo aplicara 1 kilogramo de fertilizante adicional. Entonces, acá tenemos la ecuación estimada para fines pedagógicos. Entonces, ¿qué sería ese 1559? Sería la producción esperada por hectárea si no utilizamos ningún abono. Sin ningún abono, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene sentido, ¿no? Que es decir, es un rendimiento que es positivo, ¿sí? Entonces tiene una interpretación. Entonces aquí sí encuentra uno ese sentido que cuál sería el rendimiento, ¿sí? De ese cultivo por una superficie, independientemente de que yo aplicara o no un fertilizante. Y el 8.79, ¿qué sería? Es el aumento en la producción por cada kilogramo de fertilizante que utilizamos a la hora de nuestros cultivos. Exacto. Entonces, si yo quiero quiero incrementar mi producción, entonces 1 kilogramo adicional para este cultivo me va a representar 8.70. 1 kilogramo de fertilizante me da 8.79 kilogramos adicionales de rendimiento en un cultivo. Entonces, fíjese, escuche muy bien la pregunta que le voy a hacer. Esta es la ecuación de la recta estimada. Solamente con la información que está acá, nosotros podemos establecer o determinar si el coeficiente, la constante y la pendiente son significativas o no con esa información que está ahí. Lick, solo para estar claros con la pregunta, usted preguntó si solo con esa ecuación podemos determinar. No, con la información que está acá, con esta información, usted puede establecer si los parámetros son significativos o no. Sí, sí. ¿Cómo? No suponga nada. O sea, solo tiene esa información. Sí se puede utilizar el intercepto para hacer la comparación de coeficientes y también el valor de beta sub 1, como con la tablita que mostró en la clase anterior, ¿verdad? Que se tenía la intercepción y en ese caso era el PIB. Entonces cada uno tenía su coeficiente de aporte, ¿verdad? Así como el intercepto en ese ejercicio era, aquí tengo anotado 65, en este caso serían esos 1559. No. La pregunta es, solo tiene esta información que está en este recuadro. ¿Sí? No asuma ni que la clase pasada ni no. La pregunta es, con esta información que está acá, yo puedo establecer si esta constante y esta pendiente son significativas. No asuma nada más.
Solo tienes información y en base a esa información usted tiene que concluir si el parámetro es significativo o no. Lee, ¿qué tal? Buenas noches. Yo pensaría que no, porque necesitaríamos pruebas de significancia, como el estadístico T o el valor P. No sé si estaría bien. Es correcto. Con esa, la pregunta es no, necesito información adicional. Entonces, a ver, ya que usted dio la respuesta correcta, es cuando decimos implícitamente, cuando yo digo que un parámetro es significativo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Es decir, para que yo diga que un parámetro es significativo o no, ¿qué debo de hacer? Y creo que eso es cuando estamos aceptando la hipótesis. Es una prueba de hipótesis, efectivamente. Cuando yo hablo de una prueba de significativo, si el parámetro es significativo, automáticamente yo sé que hay una prueba de hipótesis detrás de eso, ¿sí? Entonces, como bien lo dijo el compañero, es busco aceptar la hipótesis alternativa. ¿Alguien se recuerda cuál es la hipótesis alternativa? Que se hace en este planteamiento para ver la significancia de los parámetros. No es la que niega la hipótesis nula. Sí, pero cuando hablamos de significancia, ¿qué es lo cuál es el planteamiento de las hipótesis que se están realizando? Que sea diferente de cero el coeficiente. Eso es, sí. Esa es la alternativa. Y entonces la nula, ¿cuál sería? Sea igual a 0. Que sea igual a 0. Muy bien. Entonces ahora cuando a mí me dicen que el parámetro sea significativo, quiere decir que yo lo que busco es comprobar desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Que este 1599 sea distinto de 0 y que este 8.79 sea distinto de 0. ¿Qué formas rápidas tengo de hacer esa prueba de hipótesis y establecer si estos parámetros son significativos o no? ¿Alguien recuerda? Con la prueba T. La prueba T es una. ¿Cuáles son las otras? El error típico. No. El valor B y los intervalos. Y value. ¿Y cuál es el restante o el último? La prueba F. No. Los intervalos de El confianza. intervalo de confianza. Ahora, ahí está. Tengo esas tres formas de ver. Entonces, con esas tres formas o esos tres métodos que ustedes indicaron, cuando yo acepto la hipótesis alternativa por el lado del estadístico T. Si es mayor a 2. Y es mayor a 2. ¿En su valor? ¿Valor absoluto? Valor absoluto. Muy bien. Si lo hago por el método del p-value. Menor a 0.5. ¿Y qué es ese 0.05? De significancia. Y el de significancia, muy bien. Y si lo hago por el método del intervalo de confianza. Que el 0 se encuentra en el intervalo de confianza. ¿Estás seguro? Si el 0 no está incluido, es significativo. Bueno,
Entonces, ¿cuál es su respuesta? Que dio dos cosas contrarias. Para yo determinar si el parámetro es significativo mediante el intervalo de confianza, ¿qué debería de suceder? Que los dos sean positivos, No, mayores a 0. tampoco. Por el método del intervalo de confianza, ¿qué debería de suceder para que yo diga que el parámetro es significativo o no? Que no pase por 0. O que el 0 no esté incluido en el intervalo de confianza. Eso es que 0 no esté incluido en el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que uno debería. Entonces, aquí hay un ejemplo donde hay X parcela y están los rendimientos de kilogramos por hectárea. Entonces, sí. em, ¿Qué es R? Es el coeficiente de determinación. ¿Qué explica ese 0,99? Que hay una relación positiva entre las dos variables. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esa relación positiva? Para términos que estamos hablando acá del rendimiento y el fertilizante. Que es una relación bastante directa. Ujú. Pero en términos prácticos, ¿qué significa esa relación bastante directa? Que a mayor cantidad de fertilizante tengo mayor producción. Eso es, ajá, efectivamente, eso es para términos de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa el R cuadrado? Es el coeficiente de determinación. ¿Qué, qué indica el 98,4? Que el modelo explica casi todo el comportamiento. Casi todo el comportamiento, porque afinemos mejor la respuesta. El modelo explica con bastante confianza los rendimientos. Pongámosle nombre y apellido y valores, por ahí va la cosa. Que el 98% de la producción está explicada por la cantidad de fertilizante utilizado. Solo le voy a corregir que no es la producción, sino el rendimiento promedio, ¿sí? De ese cultivo. El 98,4% de las variaciones que suceden en el rendimiento se explican por la cantidad de el fertilizante aplicado. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar al 100%? Lo que me hace falta para llegar a ese 100%, en términos prácticos, sería el error. Quiere decir que hay otras variables, como las mencionaron en su inicio, que no explican, que no influyen sobre el rendimiento, sino que es únicamente lo que el fertilizante logra explicar. ¿Sí? Desde acá tenemos el cuadro de error. Entonces ahora la pregunta que está acá es, ¿sí? Con con esta información que se tiene acá, ¿sí? ¿Los parámetros son significativos o no? Y la respuesta es sí es sí. ¿Por qué? Y si es no, también. En el T, ambos son mayores a 2. Desde esa prueba serían significativos.
Muy bien. Ujú. Por el lado del test estadístico, como bien lo dijo el compañero. Sí, los dos valores son mayores a 2 en su valor absoluto, entonces por lo tanto son significativos. Y que los parámetros sean significativos, ¿qué implica para fines prácticos? Causalidad. Sí hay una causa. Alternativa. ¿Perdón? Que se acepta la hipótesis alternativa. Pero cuando yo he establecido que los parámetros son significativos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el uso final de una ecuación de la recta? ¿Para qué hago todas esas estimaciones y evalúo la significancia de los parámetros? Para hacer predicciones. Para hacer predicciones, ajá, va. Pero para hacer predicciones, en esa ecuación de la recta, ¿qué parámetros voy a tomar? ¿O qué parámetros voy a considerar de esa ecuación de la recta? Voy a hacer una predicción, pero para hacer una predicción voy a utilizar una ecuación de la recta. Y una ecuación de la recta está conformada por dos parámetros, en este caso, una constante y una pendiente. ¿Sí? ¿Qué requisitos tiene que tener esa pendiente y esa constante para poder hacer la predicción? ¿Deben ser confiables o significativos? Eso, sí, sea significativo. Entonces, el hecho de que yo estime un parámetro, ¿sí? Es para que yo lo pueda utilizar en una predicción a través de una ecuación de la recta. Pero esos parámetros de la ecuación de la recta deben de cumplir, ¿sí? Con la característica de que sean significativos. Si un parámetro es no significativo, no puedo colocarlo en una ecuación de la recta, porque desde el punto de vista estadístico, ese parámetro es igual a cero, como lo determinó la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, ahora, si lo vemos por el p-value, estos dos parámetros son significativos o no. Sí. Si su respuesta es sí, ¿por qué? Y si es no, también ¿por qué? Porque es menor al nivel de significancia, que es el 5%. 5%, sí. Entonces, en términos prácticos, la regla lo que me dice es si p-value es menor que el nivel de error, ¿sí? O el nivel de significancia, ¿sí? Yo voy a decir que los parámetros son significativos. Significativos. Y entonces, acá hicieron otro, eh, hoy esta aceptación de la teoría, sí, pero acá lo que uno ve es que a mayor fertilizante el rendimiento es
mucho mayor. Entonces, como yo ya establecí, ¿sí?, que estos dos parámetros son significativos, quiere decir que 1600 y 879 pueden ser utilizados para una predicción. Entonces, si yo coloco 120 kilogramos de fertilizante en mi hectárea, ¿sí?, mi rendimiento va a ser de 2600 kilogramos por hectárea. ¿Sí? Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que buscábamos el día de hoy? Es afianzar esa parte del por qué se utiliza una constante en un modelo. ¿Cuál es su principal función? Ajustarse a los datos. Parcialmente correcto. Y acabamos de mencionar hace unos minutos, por favor. Para tener un mejor ajuste de la recta. Eso es. Ajá. A ¿Y los cómo? datos. Exacto. ¿Y cómo voy a saber yo si tiene un mejor ajuste un modelo con recta o sin recta? Perdón, ¿cómo voy a saber yo si un modelo tiene un mejor ajuste? ¿Sí? Si en uno utilizo constante y en el otro no. ¿Con qué estadístico puedo establecerlo? ¿Con el estadístico T? No, Correlación no. con R cuadrado. Es con coeficiente de determinación. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, cada vez, ¿qué es lo otro que quiero que se lleve ahora y debería estar ya afianzado a partir de ahora? Es que cada vez que usted escuche si el parámetro es significativo o no, implícitamente lo que se está haciendo es una prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? La alternativa es que el parámetro es distinto de cero y la nula es que es igual a cero. Y existen tres formas de poder validar si se acepta o se rechaza esa hipótesis de la significancia. Y la primera es a través del estadístico T. Entonces, si en su valor absoluto el estadístico es mayor a 2, yo puedo estar seguro de que el parámetro es significativo. Y decir que el parámetro es significativo es aceptar la hipótesis alternativa. Tercer método que tengo es observar el p-value. Sí, y si el p-value es menor que el nivel de significancia o el nivel de error, también yo voy a aceptar la hipótesis alternativa y por lo tanto el parámetro es significativo. Y el último, sí, que yo voy a tener, el método es a través del intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si el parámetro es significativo o no? Debo de ver, ¿sí?, verificar que el cero no se encuentre dentro de ese intervalo de confianza. Y entonces, una vez que he verificado que los parámetros sean significativos, todos aquellos parámetros que sean significativos pueden ser utilizados en una ecuación de la recta para hacer estimaciones de cuál sería, para este caso, el rendimiento de la parcela que se esperaría si se utilizan 120 kilogramos por hectárea. Eso sería. ¿Estamos claros? Excelente. Esos conceptos deberían de ir afianzándose cada día más.
dudas. Y entonces, a eso nos lleva la predicción. ¿Sí? Entonces, lógicamente, ya cuando tengo esta parte acá, yo podría pues suponer qué predicción, si quiero una producción de 2.800 kilogramos, lo que tendría que hacer es despejar esta ecuación de la recta para ver cuál sería el valor de fertilizante que debería aplicar si quiero 1.800 de producción. ¿Dudas? Todo bien. No, pues, no, pues ahí todo bien. El problema es cuando yo pregunto. Ahí es donde no está todo bien. Entonces, hoy sí, tengo la certeza que en la próxima clase, cuando yo pregunte, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Un intervalo de confianza, ¿sí? Y ya deberíamos de tener esos conceptos bien afianzados, ¿sí? Pero recuérdese siempre, ¿sí? Responder a lo que están preguntando, no contestar solo por contestar, ¿no? ¿Sí? Adelante, Juan Manuel. Lick, disculpe, nos publicará en clase en el link de Viernes Alterno. Ah, sí, ahí le vamos a decir ahí a don Carlos Sajanel que lo cree, si no, ahí les va a llegar. Gracias, Lick. Suele ser Bueno, amigo. bueno, está bien. Bueno, espero yo que hayamos logrado el objetivo entonces. Nos vemos entonces, pues, porque ya se va el bus para un lugar que se llama Nueva York, algo así, ¿no? A la final, así que ahí del Trébol sale, ahorita a las 8. Ahí nos vemos. No, a Francia, Lick. ¿Ah? Es que Julio se la llevó. Ujú. Lick, buenas noches, disculpe, ¿será que Sí. puede compartir el código de Classroom? Mm, ujú. Ahorita lo comparto. Ahí está. Bueno, Feliz noche, Lick. vaya pues. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Perro de Argentina, Lick. Pero... Feliz noche, licenciado. Súper.